evidentemente Iturraspe veía que detrás del ferrocarril venía la urbanización y una revalorización de las tierras, obviamente. Obviamente. ¿Y cómo sigue? Bueno, esto sigue de la siguiente manera. Cuando van a ubicarse en el 127, que era el nuevo terreno que se lo habían dado en compensación de los demás, de uno de los lotes, se encuentran que estaba ocupado por otra familia. Y entonces no pueden hacer posesión. Y esa familia tenía el contrato de compraventa de Iturraspe. ¿Sí? Con la firma de Iturraspe. ¿Qué familia era? Alberione. Alberione. Alberione, que es la que hablábamos antes, que usted me decía de ese barrio. Bien, entonces esto les impide a los Casali tomar posesión del terreno también 127 y del 105 y del 115 que dijimos, donde pasaban las vías del ferrocarril. Pero en 1894 exactamente, 1891 exactamente, los Casalis creen que habían cumplido con todas las condiciones del contrato y no se escrituraba estas tierras. Entonces deciden hacerle un juicio a Iturraspe por incumplimiento del contrato. Y en 1894 falló la justicia a favor de los hermanos Casali, otorgándole, o obligando en este caso Iturraspe, a escriturar los lotes. Si nosotros podemos ver el otro gráfico, el tercer grafiquito, ahí está, muy bien. En ese gráfico se ve exactamente lo que se van a escriturar por este fallo de la justicia. La configuración. En realidad sí, pero vamos a aclarar por qué. El 126, el 104 se escritura, el 101 y el 120, y voy a aclarar la fecha que se ve en el gráfico. Es recién en 1903 que se escritura. Recordemos que Iturraspe había dejado de ser gobernador en 1902. ¿Está? Bien, y lo que podemos observar es que no satisface, si bien los Casalis dicen satisface a nuestras necesidades, el 127 no se puede escriturar porque estaba en posesión de otras personas. Van a volver a hacer un juicio. Este juicio se va a resolver recién en 1915, 28 años después, a favor totalmente de los Casali, otorgándole la escrituración, que ahí se ve exactamente, obligando a los herederos de Iturraspe ya había muerto en esa época, el 106, el 115, parte del 105, el de la controversia del ferrocarril, el 106, el 115 y el 105. Se escrituran a favor. Eso es menos superficie. Es menos superficie, ahí lo tenemos claramente, 776 hectáreas las que se van a escriturar. Casi el 40% en eso. Exacto. Sí, vamos a aclarar algo. También se le va a pagar a los Casalis por daños y perjuicios de las otras tierras. En aquella época era 76.869 sí. con 35. Con 35 pesos. Lo que se dice moneda nacional. Mucha plata. Mucha plata. Es que en realidad Blas Casali cuenta en sus memorias que no era lo que a ellos le correspondía ni lo que valía las tierras en esa época. Es muy interesante el relato y la controversia, Néstor, porque habla de un país donde hubo gente que tenía una visión política que decía a este país hay que poblarlo, una visión interesante y progresista, y hay que hacerlo producir, porque después hay que vender lo que se produce a Europa y bueno, y de ahí ir construyendo el progreso. Ahora, claro, entre ese proyecto político y la realización hay una línea de negocios que caminaban muchos por la ruta como corresponde, pero otros por la banquina. Y Sí, esto hay que exactamente. decirlo contra las letras. Mira, ¿no es cierto? Daniel, yo quiero aclarar una cosa que es mi pensamiento quizás en esto. Yo creo que está muy bueno esto de repensar la historia, de reflexionarla. Y reflexionarla a través de todos los protagonistas de la historia. Los inmigrantes fueron protagonistas de la historia. Los primeros colonizadores fueron protagonistas de la historia. ¿Y por qué repensarla? Como usted decía antes, creo que es muy importante repensarla en todo el escenario, para entender el proceso, para conocerlo, pero también para comprenderlo, que sería lo más importante, y para comprometernos. Si no tenemos identidad, no nos podemos hacer cargo del pasado que tenemos, por eso es importante reflexionarla y de ahí comprometernos para el futuro. Y creo que los hermanos Casali, en este caso, fueron un ejemplo emblemático de esto que estás diciendo vos. Primero se ve cómo trabajaban las empresas colonizadoras, se ve la unión del poder político con el poder económico, se ve el poder judicial en función a esto, a pesar de la reivindicación a los hermanos Casali. Eso se litigaba en Rosario. Exactamente, se litigaba en Rosario. Incluso en 1887 hay un juicio iniciado de Iturraspe a los hermanos Casalis
para desalojarlos, porque también se decía, o se les cambiaba el contrato, que no eran de compraventa, sino que le decía, Iturraspe quería que fueran de arrendamiento. Entonces, esto complicaba aún más la situación de los colonos. Y perdón. Habíamos prometido que era interesantísimo el tema y realmente lo es. Creo que hemos hecho una buena síntesis, pero tenemos que ir cerrando. Eduardo, con toda esta carga de historia que pesa sobre las espaldas de tu familia, déjanos alguna reflexión, bueno, de por qué hacen todo esto y qué les significa a ustedes conocer estos aspectos de la historia de sus antepasados. Bueno, como decía Viviana, creo que las raíces es fundamental tanto en la persona como en una comunidad, ¿no? Como en San Francisco, que tenemos que se debe conocer evidentemente cuál fue la verdad. Eso es lo que pretendemos, ¿no es cierto?, la familia Casales, ni más ni menos que la verdad, porque es decir, no queremos demonizar a nadie, digamos así, sino ver la realidad, y esto lo estamos haciendo a través de estas investigaciones que seguirán, por supuesto. Y bueno, valorar también lo que valoramos realmente desde el punto de vista especial, digamos, es que hay que luchar por la justicia, porque a pesar de que nuestros antepasados lucharon contra Iturraspe, que llegó a ser gobernador, sin embargo, en última instancia, después de 28 años, pero la justicia le falló a favor. Exacto. Es decir, no hay que desesperar de la justicia. El mensaje no es tan desesperanzador. Es decir, que tenían buenos abogados los Casales. Exactamente. Sí, no hay duda. Honestos, que no es tan fácil, ¿no? Exactamente, y menos en aquella época. Interesantísimo. Lamentablemente se nos fue el tiempo. Yo creo que esto establece un curso de acción para que con ellos y con otros interesados en el pasado de San Francisco continuemos buceando, Daniel, en busca de lo que yo decía, de nuestra identidad como y yo en comunidad. esto quiero revalorizar la tarea del profesorado en Historia del Instituto Inmaculada Concepción y específicamente del profesor Emiliani, que era quien nos dirigía en estas tareas de seminario. Ustedes lo descubrieron ahora. La ciudad todavía tiene que descubrir el valor que hay en esa biblioteca con este tipo de trabajo, ¿no? Recuerdo nada más, por ejemplo, una biografía de Juan María Baggio Ferrazzi. Recuerdo un trabajo sobre el movimiento obrero en San Francisco interesantísimo, ¿no? Que hay que trabajar para recuperar eso. No para recuperar porque está ahí, sino para ponerlo en conocimiento. Nosotros simplemente agradecerles esta compañía. Creo que con eso no hacemos más que transmitirle el agradecimiento de toda la gente que nos escucha, que creo que con estas remembranzas, este paneo por nuestro pasado, la ha pasado, aunque suene redundante, la ha pasado muy bien.